¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. En el siglo pasado, de pronto aparece la televisión y el pronóstico es: la radio se va a acabar. Hoy en día la radio sigue, la televisión sigue, pero hay un nuevo pronóstico. Las redes sociales van a acabar con la radio y con la televisión. Vamos a especular un poco de eso. ¿Será o convivirán otra vez los tres? Gaby, bienvenida Muchas aquí gracias. a tu casa, que pues, ¿qué sientes cuando de pronto entras y dices, yo trabajé aquí mucho tiempo? Y piénsale un poquito después, unos cuantos años más adelante, que algún día llegues acá y no te dejen entrar porque no te conocen. Sí. Porque ya hay gente nueva, ¿no? O vamos a volar más la imaginación y que un día pase por esta calle y ya no esté el edificio. También podría pasar. O el edificio ahora se convirtió en otras oficinas de gobierno. Sí, ¿no? sí. Pues mira, me da mucha emoción respondiendo a tu primera pregunta, antes de volar la imaginación. Sí me emociona. No pensé que me iba a emocionar, pero a la hora de ir entrando y ver algunas personas, ya no todas las conozco, me da mucho gusto, porque pues sí, me regresan a una época de la vida. Y bueno, a veces hay épocas en la vida en la que uno no las recuerda con mucho cariño, otras con mucha alegría o con desagrado, pero al pasar del tiempo eso se va y queda nada más, para mí, una bonita sensación, un buen sabor. ¿Qué te da el escuchar de pronto Radio Querétaro, Televisión Querétaro y otro tipo de radio y otro tipo de anuncio? Esa comparación, esta es tu casa, es parte de tu vida y estas no. ¿Cómo las balanceas? ¿Qué sientes? Mira, me ha pasado no solamente con Radio Querétaro, pues con todos los medios donde yo he estado, o escuelas. Hace rato platicábamos, por ejemplo, de la carrera. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y yo te platicaba cómo estaba dividida la carrera, en qué especialidades. Y dije, yo creo que ahora ya no la tiene la facultad así, ¿no? Debe ser diferente. Debe ser diferente. O si pienso, estuve en Radio Educación, la mejor estación de todo el país en el ámbito cultural es Radio Educación. Estoy muy orgullosa de haber trabajado ahí. Y me acuerdo de algunos programas que hice o que yo escuchaba de Radio Educación, la sintonizo y ya no están nuevos. Y entonces lo que me produce es nostalgia, y así con muchas. Trabajé muchos años en el Colegio Salesiano de aquí de Querétaro, en la preparatoria. Y si paso o voy, veo cosas distintas, como aquí, ahora que entré, veo colores diferentes, muebles distintos y gente distinta. Y entonces me parece, lo que yo siento es que sí pertenezco a esos lugares, sí pertenezco aquí, pero ya no me ubico. O sea, soy parte de la historia. Parte de la historia. Soy parte de la historia de Radio y Televisión Querétaro. Parte de tu historia aquí en este momento. Exacto. Resulta que mi productor fue tu alumno Fue en mi el alumno. Salesiano. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Eso cómo está esto? Sí, bueno, eso tú lo has vivido también como maestro. Es sumamente emocionante. Yo me he encontrado en algún juzgado donde he ido como testigo, recuerdo, y sale un alumno que estaba trabajando con la juez. En un hospital donde llegué para que me atendieran y resulta que el doctor que me iba a atender había sido mi alumno también. Y ahorita pues el productor es... Pues Paco, yo creo que lo preparaste muy bien porque es muy ingenioso, hace muy buenos programas. De veras que la mitad de lo que tenemos aquí en Entrevista desde Cero se lo debo a Paco. Sí, espero que sí, ¿verdad? Que se hayan salido bien preparados. Pues mira, es emocionante ver cómo se hacen viejos. Ellos se hacen viejos, sí. No sé por qué, pero eso sucede, ¿no? Los veo con hijos ya como papás cuando eran unos chamacos, ¿no? Bueno, y ahora si lo ves al revés, ¿cómo te ves tú cuando eras niñita, cuando estabas empezando a vivir la vida y que pues yo creo que no te imaginabas que ibas a estar en estos medios? ¿Cómo era tu vida desde muy chiquita allá en México?
En la Ciudad de México, sí, yo nací en la Ciudad de México, una ciudad hermosísima que quiero mucho, entrañablemente. Pues mi infancia sucedió en la colonia Santa María la Ribera, una colonia que fue Popov en la época del Porfiriato, sí, claro, de gente rica, y después, pues ya, yo creo que ahora debe ser distinto, ¿eh? La Ciudad de México ha cambiado mucho, pero cuando yo vivía ahí, había calles, otras no, había calles inclusive peligrosas. Bajó mucho, pues, Es que muchas de esas personas que vivían allá se fueron a las Lomas, a Chapultepec, sí, etcétera, y entonces, como las casas eran tan grandes, empezaron a hacer las vecindades para que entrara mucha gente ahí. Sí. Entonces yo la primaria y la secundaria la estudié ahí la estudié. Y pues bueno, fue una infancia en donde yo conviví con mi mamá, una mujer muy trabajadora, con unos valores que nos inculcó a mi hermana y a mí, y que nosotros a nuestros hijos, porque a través de su ejemplo, no con rollos, sino con su ejemplo, nos inculcó esos valores, admirando mucho a mi papá. Él fue periodista, escritor también, y bueno, sufriendo también la separación de mis papás. Ellos se separaron, estaba yo muy pequeña, no tengo recuerdos de la vida con mi papá. Bueno, a los 4 años, quién sabe cuatro años, ¿no? Pero de todos modos, como sí lo seguías viendo. Yo lo seguí viendo. De alguna manera, sí, ahí estaba, ¿no? No, y influyó mucho, inclusive en la carrera que elegí. Yo quería estudiar letras. A mí me gustó mucho leer desde niña, inclusive esa soledad que todos los hijos de divorciados sentimos. Nos sentimos solos, nos sentimos inseguros. Y además en aquella época, Lalo, poco se les explicaba a los niños. No se hablaba mucho con los niños, no se les decía, pasa esto y pasa lo otro. ¿Te afectaba en la escuela eso? ¿Con tus compañeros o con maestros o algo así? ¿El que vivieras prácticamente con tu mamá sin tu papá? Sí, porque en aquella época era la mayoría de los niños, las niñas, yo estudié en una primaria solo de mujeres, tenían a papá y a mamá. Era raro encontrar a un niño o niña con los papás divorciados. Entonces, sí era yo vista como algo raro. Sin embargo, sí era sociable, hablaba mucho. Toda mi vida he hablado mucho hasta que mejor cobré por hablar, ¿no? He hablado tanto que dije, pues voy a cobrar. Entonces, sí tenía amigas, pero no me gustaba jugar a los columpios, a las redes. No, a mí me gustaba hablar. O cuando mis primas me decían, vamos a jugar, decía, sí, pero algo que estemos sentadas. No me gustaba correr, no me gustaba. En la secundaria... ¿Eres un animal de biblioteca? Pues me gustaba mucho leer desde chiquita. Fíjate que entré... ¿Eso te hacía diferente a la mayoría? Sí. Entré de 5 años a la primaria por eso. Yo veía a mi papá que no oía lo que pasaba ni veía lo que pasaba a su alrededor cuando estaba metido en la lectura. Y me daba mucha curiosidad saber qué tenían los libros, porque mi papá se quedaba así, como que se iba. Entonces me empezaron a interesar y me fascinaron. Y empecé aprendí a leer, a juntar letras y palabras y a leer algunos cuentitos, y mi mamá me llevó a la primaria. ¿Pero nadie te enseñó a leer? Más bien tú fuiste la que... Yo creo que pregunté, mira, con mis hijos pasó lo mismo. Entonces yo supongo que le preguntaba a mi mamá, como ellos hicieron conmigo, mamá, ¿cuál es la L? Entonces yo se las enseñaba, es esta, sin pensar jamás que ellos fueran a aprender a leer. Yo supongo que hice algo así. Entonces empezaba ya a juntar palabras, mi mamá me llevó a la primaria, y en aquel entonces no era difícil que aceptaran a un niño de 5 años, entré. Aprendí a leer todavía más rápido y pues quedé fascinada con la lectura. Me acompañaron mis libros y mis muñecas. ¿A la hora del recreo eras de las que jugaba con compañeras o te quedabas a leer? Me quedaba a platicar con compañeras. Las que quisiera, y les contaba cosas. Le decía una maestra, me contaba a mi mamá, que le decía, Gaby está chiquita, y se junta, me da mucha curiosidad ver que se junta con las grandes, o las normales. ¿Qué les cuenta, señora Gaby? No sé, pero todas las niñas están. Entonces no sé qué les contaba, pero a mí me gustaba platicar. Y ahorita me haces ver, entonces creo que, porque ella es chiquita, ya no nada más de edad, sino también de tamaño, de estatura. De tamaño, claro. Pero yo creo que por eso la gente a tu alrededor se olvidó
de tu estatura porque tenías otra estatura en cuanto a tu plática que las embelezaba. ¿Será cierto eso? Posiblemente sí, Lalo, pero fíjate lo triste es que me costó trabajo verlo. Hasta que llegué a la preparatoria pude darme cuenta de eso, porque mucho tiempo yo estuve acomplejada por mi estatura. Yo creía que era algo muy notorio, que rápidamente la gente se daba cuenta que yo era muy pequeñita, que estaba muy chaparrita y que eso determinaba el trato que iban a tener conmigo, cómo me veían o cómo me trataban. Hasta que llegué a la preparatoria me di cuenta que no era así. Que era tu idea nada más. Que era mi idea, que estaba yo chiquita y la gran mayoría ni siquiera hacían un comentario de mi estatura y algunos otros me ponían algún apodo, se reían, pero igual se reían del dientón, del gordo, del flaco, del altote, Sí, sí. De todos. ¿Cuánto mides? Pues 1,48. 1,50. Mira, 1,50, pero ahorita ya mido menos, porque con los años se va haciendo uno más chiquito. Entonces, pero nada más imagínate. son los alumnos los que se hacen viejos, ¿no? Sí, nada más. Yo nada más con la estatura. Sí. Oye, ¿y qué te llevó a no seguir una carrera de letras? Si te encantaban las letras, ¿por qué no te quedaste ahí? Fíjate que a veces en la vida hay cosas que a uno lo determinan y que suceden a lo largo de los años. Y hay otros que son momentos nada más. Y recuerdo muy bien, yo admiraba mucho a mi maestra de etimologías grecolatinas. Era una mujer que sabía mucho sobre griego y latín y había estudiado letras, entonces me acerqué a ella diciéndole, maestra, yo quiero estudiar letras españolas. Y ella me dijo, ¿te gusta la docencia? Y yo le dije, ay no, guácala. Y después 15 años estuve en la docencia y además me fascinó. Enamorada de la docencia. Pero en ese entonces le dije, guácala. Me dijo, pues olvídate, porque o eres docente o nada, porque meterte a la investigación es muy difícil. Fíjate que te veo como una persona que le gusta estudiar, que le gusta estar leyendo, que le gusta su compañera de los libros, de las letras, pero no con la finalidad de aplicarlas en algo, sino nada más por el gusto de estar con ellas. Por supuesto, y eso es, mira, me he dedicado también mucho tiempo a la promoción de la lectura. De hecho, en la preparatoria donde yo trabajé, estuve a cargo de la promoción de la lectura y luego me pidieron que también lo hiciera para primaria y secundaria. Y eso es lo que yo siempre les digo, la lectura a raíz de mi experiencia y la experiencia de otros lectores. La lectura nunca llega por obligación, ni porque alguien le diga, no, es que vas a aumentar tu vocabulario. Y es que además tu lógica de pensamiento va a ser mucho mejor. Y además tus neuronas, nada. Y la ortografía la vas a mejorar. La ortografía la vas a mejorar, sí es cierto, todo eso sucede. Pero el lector se hace por el placer de leer, nada más. No hay otro camino para llegar a ser lector que enamorarte de la lectura. Es lector aquel que lee más de 30 libros al año, como el que lee uno. Si ese que leyó uno lo conmovió, lo movió, le fascinó la lectura, la vivió, ese es un lector. No importa la cantidad. Y si alguien toma un libro, denle chance al libro, lleguen a la mitad, no los atrapó, déjenlo, no están obligados a acabárselo, aunque sea el gran escritor. Ahora, Gaby del Río está enamorada de la lectura, pero no es cualquier lectura. ¿Qué es lo que sí lees y qué es lo que de plano no lees? Mira, me gustan mucho las novelas y los cuentos, la narrativa. Leí a varios autores. Mira, tengo un recuerdo muy cariñoso con Canek, de Hermilo Abreu Gómez, porque ya había leído otros, no fue el primero, pero ese libro en segundo año me lo regaló una maestra y me dedicó, me pone para que este libro aumente el amor por las letras. ¿En chino para todos los demás? En chino. Sí. En chino, tú pero... lo puedes entender porque amabas de las letras, pero los demás... Pero fíjate que esa dedicatoria de la maestra fue lo que me hizo ver que amaba las letras. Ese es el secreto. Es decir, yo no me acercaba a los libros porque estoy enamorada. No, simplemente me gustaba. Me acompañaban. Me metía a mundos y me ponía en los zapatos de personajes. Eso me gustaba. Cuando la maestra me pone eso, dije, sí amo las letras. Entonces, eso fue lo que determinó y lo que me hizo ver eso. ¿Qué pasa cuando se te mueren en la novela? ¿O qué pasa, peor,
cuando se acaba la novela tienes que cerrar la última tapa del libro, ya no los vas a volver a ver porque pues ya se acabó la novela. Mira, es un duelo, porque uno quiere llegar al final, ¿no? Está pasando la trama y uno quiere saber qué va a pasar con esta condenada de Madame Bovary. Pero no empieza. ¿Qué va a pasar? No te adelantes. No me adelanto. Y si alguien se quiere adelantar, que se adelante, ¿eh? Claro. Daniel Pennac, un escritor francés, escribió los 10 derechos del lector. El primero es, tienes derecho a no leer. ¿Sí? Nadie tiene ninguna obligación. Tienes derecho a no leer. Y así, tienes derecho a saltarte los libros, a picotear. Yo creo que a mucha gente le ha pasado, si hay lectores que nos estén viendo, que tienen 2 o 3 libros al mismo tiempo, ¿no? Que los están picoteando. Entonces, cuando yo termino un libro, ya quiero llegar al final porque quiero saber en qué termina, cómo se resuelve ese embrollo. Pero cuando uno llega al final, se queda en orfandad. Eso es lo que yo siento, ¿no? Como si se quedara uno huérfano. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y eso lo lleva, como Sherezada, a buscar otro libro. Es decir, está el duelo. Yo necesito... mira, cuando hice La Voz del Libro, aquí en Radio y Televisión Querétaro, todos los libros yo procuraba que terminaran en viernes, para darle a los escuchas el fin de semana para digerir y pensar y vivir ese final y pensar en él, saborearlo, y luego ya se busca otro. Se sustituye, como en cualquier duelo, uno sustituye y sigue leyendo, ¿no? Entonces sí hay, para mí, un sentimiento de orfandad. A fuerza tengo que tener imaginación para poder leer, porque si no la tengo, a lo mejor es por eso que no me gusta la lectura, porque pues, son letras, ¿no? ¿O qué sucede ahí? ¿Cuál es ese otro ingrediente para enamorarte de los libros? Yo creo que todos tenemos imaginación, todos absolutamente. Cuando alguien nos dice, ¿a quién crees que me encontré? ¿A quién? Pues a Lola. ¿Y qué crees que me contó? ¿Qué? Y uno se acomoda para oír el chisme. Todo lo que la otra persona nos está contando, se lo está uno imaginando. Eso hacen los libros. Es decir, cuando ella nos dice, pues fíjate que su marido, se imagina al marido. Pero si no llegó a su casa, leer, se imagina la casa. ¿qué está pasando? Si no le gusta leer, no se ha encontrado con el libro para él. Mira, pero es que mi imaginación no la ha trabajado. No es eso. No se ha topado con el libro que lo capture. Con mis alumnos yo lo veía. Yo les decía, les daba una lista muy grande de libros que yo... Porque si les decía, lean lo que quieran, a veces no saben qué leer, ¿no? Entonces les daba una lista, a lo mejor 50 libros. De aquí elijan ustedes cuál, que yo pensaba pues que les podía gustar. Y tuve alumnos que escogían un libro y yo les decía, si no les gusta, si no se atrapa, me dicen. Y platicaba con ellos. No era el libro bueno, a ver. Entonces, a lo mejor, ¿cómo qué películas te gusta ver? Las de ciencia ficción. Ok, un libro de ciencia ficción. No lo atrapé. Y así, hubo alumnos que estuvieron dando tumbos, 2, 3, 4 libros, hasta que llegó uno que los atrapó, que les gustó y se siguieron con ese autor, pero luego eso les da posibilidad de buscar otro parecido y luego otro diferente. Y así, yo creo que a alguien que no le gusta leer es porque no se ha topado con el libro que lo atrape. Los libros, hay millones y millones y millones de libros que se han escrito durante siglos enteros y ahí están, pacientes, esperando que un día llegue la mano de alguien y los saque y los lea. Ahí está, en algún lugar está el libro que los va a atrapar y que les va a abrir la puerta del mundo maravilloso de la lectura. Regresando a la primera reflexión, llegará un momento en que la televisión y la radio ya van a irse a segundo plano porque todo lo vas a ver en redes sociales. ¿Pasará lo mismo con los libros? Pues es un pronóstico, no sé, no lo sé. Posiblemente sí, sí tiene sus... Yo no leo. Yo leo en papel. En papel. ¿No? Pero a lo mejor alguien dirá, bueno, pues por la edad que tiene esta señora, ¿no? Pero sí tiene sus ventajas la lectura en las tablets o todo, ¿no? En fin, tiene sus ventajas. Así como las redes sociales también, por sobre la televisión. Yo creo que la radio difícilmente desaparecería. La radio no lo creo. No lo creo porque... También tiene características, que no es el momento de hablar de ellas, de accesibilidad, que hacen muy difícil que desaparezca.
pienso que la televisión posiblemente sí sea sustituida o cambie, mude de formato y se pase a redes sociales. Ahora, con los libros es posible que después solo sea así, aunque el libro de papel te da la oportunidad de marcar. Claro, también me van a decir que en lo otro también se puede marcar, ¿verdad? De hacer anotaciones. Es lo que te iba a preguntar, pero ¿está mal que hagas anotaciones o que subrayes? No. O sea, yo no veo por a mí me encantan los libros anotados y subrayados, tienen vida. Alguien pasó cuando vaya a las bibliotecas. Ya te salieron las arrugas porque viviste, ¿no? Exacto. Ya lo arrugué porque viví. Me encantan los libros que tienen subrayados y anotaciones, me encantan. Yo en los festivales que hacía de la lectura había un programa de donaciones y donaban libros así, me encantaban los libros. Por último, nada más por tiempo, llega un tiempo, tomando la palabra tiempo, tienes que jubilarte, tienes que dejar tus actividades que ya han sido parte de tu vida. Entonces, ¿ahora qué pasa contigo? Pues ahora leo. Leo y le leo a la gente. Pueden escuchar, si se meten a YouTube, le ponen La Voz del Libro, o en Spotify y le ponen La Voz del Libro. Tengo ahí 11 audiolibros. Muy bien hechos, muy bien hechos, y espero tener más. Entonces ahora me dedico a leer mucho tiempo y a leerle a la gente a través de estas grabaciones. Y también apoyo la promoción y difusión al grupo de Teatro Atabal, de aquí de Querétaro. En el libro de tu vida, un momento difícil es la muerte de tu mamá. Sí. ¿Cómo superas eso? Porque era tu compañera de vida. Sí. La muerte de mi mamá la supero con una nueva vida que fue la de mi hijo. Unas semanas después de la muerte de mi mamá, me entero que estaba yo embarazada de mi segundo hijo, y eso me hace salir de esa depresión que tenía. Otro momento muy, muy difícil fue la muerte de mi esposo, que fue con un accidente, pero esa muerte a mí me hizo ver que la vida se va en un santiamén. Yo estaba en un trabajo que no me gustaba, que sufría mucho en ese trabajo porque no me gustaba, y renuncié a él, ante el escándalo de la gente que me decía que cómo era posible que viuda yo renunciara, porque hay que ser feliz. Hay que ser feliz. Y si no lo es, cámbiate, muévete, porque tenemos que ser felices. ¿Y nunca te arrepentiste de haber renunciado? Nunca me arrepentí, porque me dejó esa lección. Mi marido se murió en un accidente, tal vez ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Así se va la vida. En un segundo te cambia todo. Todo te cambia, y entonces vivir, morir enojado, morir frustrado, soñando en hacer cosas que nunca hizo uno, no quiero eso para mí. Ahora, lo que yo noto como diferente con respecto a los libros es que el libro de tu vida, tú puedes tomar decisiones. Quizá la vida irremediablemente sale como sale, pero la actitud que tomas ante lo que sale sí depende de ti. En una novela ya no, porque ya está escrito. Sí, pero también los libros te dan la oportunidad de, como decía hace un rato, ponerte en los zapatos del personaje, entenderlo, y de esa manera entiendes a otras personas y te das cuenta que solo conociéndolas puedes ver el otro aspecto. Perfecto. Por supuesto que en tu vida depende de cómo tomes las cosas, ¿no? Una vez se robaron en mi casa, yo vi que estaba mi hermana y mi prima en la puerta de mi casa, mis hijos estaban en México con su papá, creí que la noticia, por ejemplo, tenemos una mala noticia, era sobre mis hijos, y cuando me dijeron, es que se metieron a robar a tu casa, dije, bendito sea Dios. No estaban ellos. Bendito sea Dios. Bueno, eso hizo que mi actitud ante esa tragedia fuera positiva, recuperé todo. Pues nosotros estamos escribiendo el libro de nuestras vidas, con los personajes que están cerca de nosotros. Si podemos, si queremos hacerlo, si eso lo decidimos, hagamos un buen libro de historia de nuestra propia vida. Gracias. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.